inauguración de un precioso templo para unas 1,800 personas allá en Satipo, hermano. Alabado sea el Señor. Fuimos todos los oficiales de la obra con nuestro amado pastor Rodolfo González y estuvimos ahí durante 3 días, ahí también compartiendo con la iglesia, con todos los obreros, porque hay una labor misionera de muchos años realizada en esa parte, lo que se llama la selva central. Lima, el Perú tiene varias selvas, ¿no? Hay selva que da para la parte de Puerto Maldonado. El Perú se divide en 3 regiones, como hemos aprendido en el colegio: la costa, la sierra y la selva. Y todo en la parte, la longitud, ¿no?, de nuestro país, pues tiene 3 regiones. Y por eso es que allá también en Satipo está lo que se llama la selva central. Atravesando, eso es Junín, departamento de Junín, y ahí hay bastantes obras, todo lo que es Pichanaki, desde Tarma es sierra, pero de ahí se empieza a bajar y luego se va a Pichanaki, La Merced, Mazamari, también está San Martín de Pangoa y Satipo, ¿no? Son los, también Sangani, son varios pueblos muy importantes, hermano. Y quienes no han viajado, pues si algún momento usted puede viajar, se va a dar cuenta que es muy grande, realmente es muy grande esa zona, muy extensa, y al mismo tiempo también la obra ha desarrollado mucho en esos lugares. Ahí tenemos templos grandes, porque usted dirá, ¿cómo van a construir un templo para 1,800 personas, hasta 1,900 en un pueblo como Satipo, que tiene una población de 45,000 habitantes? Pero en realidad, gloria a Dios, se ha hecho para tener los cultos, pero al mismo tiempo tener las confraternidades también, ¿no? Y hablando con el pastor de Satipo, yo fui en octubre, y hablando con él, quedamos en que me dio los planos y el diseño para ver si lo mismo que se ha hecho allá, claro, un poquito más reducido, pero hacerlo acá también, ¿no? Si Dios nos permite hacerlo, sería tremendo, hermano. Que hemos estado queriendo hacer un techo y, bueno, algunos arreglos, pero en realidad, como estos salones de acá al costado y aquí, las bases no son suficientes para poder tener tanta actividad todos los días, por eso solo lo usamos los días domingos, y podemos demoler todo y hacer un templo, gloria a Dios, así no para tal vez 2,000 personas, pero sí sería para 1,500 personas. Alabado sea el Señor. Así que Dios nos va a dirigir. Bueno, hermano, hablando del libro de Deuteronomio, nosotros hemos empezado la primera parte de este capítulo. Ahí leímos en los primeros versos, desde el verso 1 al verso 13, se hablaba de la promesa de las bendiciones por cuanto el pueblo era obediente a la palabra de Dios. Si ellos se comprometían, como lo hicieron, prometieron ser obedientes, y si cumplían su promesa, venían grandes bendiciones. Y eso lo hemos considerado y hemos enseñado también. Pero a partir del verso 15 se habla de que acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hemos hablado también de que el hombre no debe pronunciar maldiciones. El hombre no debe maldecir a nadie, ni ninguna persona, y un pastor tampoco, ni un creyente. Nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, y a veces le decimos a las personas que si no son obedientes a la palabra, le pueden venir las maldiciones de Dios. En todo caso, nosotros lo que transmitimos son las advertencias. Es nuestra labor y es nuestra responsabilidad. Es como cuando usted advierte a sus pequeños sobre el peligro, no cruzar una calle, también el peligro
si están en algún lugar donde pueden haber pues vidrio, pueden haber cosas que pueden atentar contra la salud. El peligro, por ejemplo, en época de invierno, de no salir con ropa liviana, porque uno puede contraer una bronquitis. Entonces hay peligros que nos acechan. Y entonces nosotros, cuando le decimos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a personas que conocemos, les advertimos. Usted le puede advertir en su trabajo también a su compañero del peligro, si está trabajando en una construcción, si está trabajando en un edificio alto, que tiene que tener cuidado, la advertencia de que tenga cuidado, que se puede caer, gloria a Dios. Entonces, esa es la manera y esa es la responsabilidad de nosotros. Nosotros no podemos decir te maldigo, ni podemos decir maldito eres, porque eso solamente le corresponde a Dios. Alabado sea el Señor. Mire, me acuerdo que en el libro de Malaquías capítulo 3, Dios habla al pueblo de Israel a través de Malaquías. Malaquías fue un profeta de Dios y Malaquías le dice al pueblo, maldito soy con maldición. Pero Malaquías está hablando a título no personal, está hablando como un vocero, como la boca de Dios. Porque ahí, cuando él dice maldito soy con maldición, y dice porque la nación entera me ha robado. Cuando un ángel habla o cuando un hombre habla a título en primera persona, está hablando, gloria a Dios, está transmitiendo el mensaje de Dios. Porque si usted analiza en Malaquías capítulo 3, dice maldito soy con maldición porque la nación entera me ha robado. Porque ellos dicen, Señor, ¿por qué? ¿En qué te hemos robado? Y entonces Dios dice, en vuestro diezmo y ofrenda. ¿Entiende? Entonces el pueblo no le había robado a Malaquías. Malaquías no podía reclamar eso. El pueblo le había robado a Dios. Y entonces, por eso es que se pronunciaban las maldiciones de parte de Dios, gloria a Dios, y porque se había afectado lo que Dios había establecido, lo que Dios había mandado. Ahora, nosotros vemos aquí en los primeros versos, desde el verso 15 hasta el verso 24, hemos hablado el domingo antepasado de cómo es que Dios traía maldiciones, gloria a Dios, quebranto, espanto, mortandad, sequía, turbación de espíritu. En realidad, leer todo esto que está acá es duro, hermano. Yo me acuerdo que la primera vez que leí este capítulo, yo estaba en un ayuno de varios días y estaba leyendo la palabra de Dios. Y leyendo este capítulo me entró un temor de Dios y comencé a llorar. Y yo sentía la presencia de Dios y yo lloraba porque yo decía, qué terrible todas las consecuencias de las maldiciones por no obedecer la palabra de Dios, hermano. O sea, esto es algo muy serio. Esto no es una cuestión sencilla. No es como cuando la mamá le dice al hijo, ten cuidado, llega temprano. No es algo tan sencillo como eso, ¿no? Sino esto es algo que trae consecuencias. Y el hecho, por ejemplo, de que uno no obedezca la palabra de Dios, trae consecuencias personales, físicas, pero también trae consecuencias a nuestros familiares. A partir del capítulo 25, del verso 25, ya se hablan de las consecuencias ya como nación, hermano. Aquí, por ejemplo, dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Serás humillado, pisoteado. Mire, nadie quisiera, hermano, nosotros somos peruanos y todos aquellos que habitan en cualquier lugar de la tierra aman su país, aman su nación. Se nos enseñó en el colegio, se nos enseñó
los valores patrios, se nos enseñó de los héroes de la patria. Y se nos enseñó de los héroes de la patria porque era bueno que nosotros, como cuando éramos niños, estudiantes, siguiéramos ese ejemplo de hombres que dieron su vida por nuestro país, de hombres y mujeres que enfrentaron al enemigo, al opresor, al imperio español, gloria a Dios, se portaron valientemente en guerras con otras naciones por defender lo nuestro, por defender lo que Dios nos ha dado. Nosotros nos identificamos, porque eso Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Nos identificamos con nuestro país, amamos nuestro país, amamos nuestras comidas, nuestras costumbres, amamos todo lo que Dios nos ha dado. Y es anormal que una persona que radique en un país no ame sus valores patrios, no ame sus héroes, no ame las cosas que Dios le ha dado a un país. Cada país tiene lo suyo, hermano. Gloria a Dios. Tenemos lugares que son emblemáticos en nuestro país. Entonces uno aprende, uno ama su nación, ama su país. Bendito sea el Señor. Y lo menos que uno quisiera es que nuestro país sea derrotado, humillado, que vengan otras naciones como le pasó al pueblo de Israel, que ellos fueron derrotados, fueron humillados, pisoteados, y también sus mujeres fueron violadas, sus hijos fueron llevados como esclavos. Todo eso es consecuencia al pueblo de Israel de su desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, también en el verso 26 dice: y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Esa es una condición muy triste que le viene. Ya es un juicio nacional, ya es consecuencia del pecado. Y cuando Dios azota a una nación, hermano, podemos decir, las plagas, el SIDA, esos son azotes al mundo entero, son azotes ya por el pecado, tanta inmoralidad sexual, tanta corrupción. Mire, las enfermedades de transmisión sexual, que esas enfermedades que hace 30, 40 años atrás solo se conocían 4 enfermedades. Y le puedo decir la gonorrea, sífilis, no me acuerdo las 2 más, pero eran bien conocidas. Y el día de hoy se conocen como 135 enfermedades de transmisión sexual. 135. A pesar de que la ciencia ha avanzado y se han desarrollado en los laboratorios métodos, gloria a Dios, y químicos y también medicinas muy avanzadas y muy sofisticadas, pero a pesar de eso, las enfermedades de transmisión sexual cada vez son más fuertes, son más inmunoresistentes. O sea, ya las medicinas, los antibióticos prácticamente en muchas de esas enfermedades no hacen efecto. Y también, gloria a Dios, esos tratamientos, hermano, hay enfermedades de transmisión sexual de las 135 que son como 9 o 10 que son mortales. Cuando a alguien le da, ya no hay nada que hacer. Y todo eso, ¿por qué viene? Por la perversión sexual, por la promiscuidad, por el desenfreno, porque los hombres y las mujeres son adúlteros, fornican, porque los jovencitos se van a discotecas, se van a salsódromo, chichódromo, fiestas, semáforo, y cada día el diablo está inventando más formas de corrupción, de degeneración. Y entonces, ¿cómo no van a venir las enfermedades?
como una plaga. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso afecta a la economía de un país y afecta a las personas. Luego viene la turbación de espíritu. Mire, hermano, el día de hoy hay una cantidad de enfermedades. Yo me acuerdo que hace como 20 años yo leía de las enfermedades psicosomáticas. Eran enfermedades que se producían por la tensión, por los problemas. La palabra somatizarse significa que todos esos problemas que las personas podían tener, problemas laborales, problemas familiares, se somatizaba, o sea, afectaba su estómago, afectaba otras partes de su cuerpo. El día de hoy, hermano, el estrés puede matar a una persona. El día de hoy, toda esa carga de presiones, de problemas, de situaciones difíciles, afecta a su hígado, afecta a su corazón. Cada vez es más complicado. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay cosas que están afectando el mundo entero. Bendito sea el Señor. Y estoy aplicando lo que Dios sentenció para Israel. Y por cuanto Israel fue desobediente, le vino eso, plagas nacionales. Por eso yo quería separar lo que era juicio de Dios de manera personal y un juicio de Dios de una manera nacional, hermano. ¿Por qué? Porque en el verso, gloria a Dios, 30, en el verso 30, dice: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Algunos hermanos han aplicado esto y algunos hasta han predicado de que si tu mujer se fue con otro es por una maldición, que si tu esposo te dejó es una maldición. Y no es así, hermano, no es así. Hay que entender bien la palabra de Dios. Y yo le digo porque hay hermanas que son fieles a Dios. Hay hermanas que aman a Dios y vienen a la iglesia y pasa un tiempo y su esposo se va con otra mujer. Entonces una hermana preguntaba y decía: pero pastor, si yo vengo a la iglesia, estoy orando, estoy ayunando, estoy buscando de Dios, entonces mi esposo se fue con otra mujer, ¿por qué Dios me castiga? Porque había escuchado un mensaje en ese sentido. Y yo le digo: no, eso no es una maldición para usted, es una maldición para él. Alabado sea el Señor. Pero también ha pasado que hermanos de la iglesia fieles. Yo cuando enseñaba en la doctrina el 28 de julio, había un hermano fiel, amaba a Dios con todo su corazón. Él se metió a buscar de Dios. Era un hermano que estaba en todos los cultos, colaborador. Pero de repente su mujer se fue con otro hombre, lo dejó, y eso lo afectó mucho al hermano. Entonces, encima que tuvo ese problema, si él escuchó una prédica en ese sentido, entonces, gloria a Dios, eso Dios nunca va a hacer que tu mujer se vaya con otro hombre. Eso no viene de Dios, hermano. Y Dios nunca va a hacer que tu marido se vaya con otra mujer. Eso Dios nunca lo va a hacer, porque más bien lo que Dios hace es unir los matrimonios. Gloria a Dios. Pero si la persona quiere hacerlo, si la persona se le mete los demonios y quiere hacerlo, allá esa persona con Dios. Pero tú no estás bajo maldición. Si tú eres una hermana creyente y tu esposo está teniendo contacto con otra mujer y está con otra mujer, eso no es maldición para ti. Él se acarrea la maldición. Tú eres una persona que estás bajo bendición. Ahora,
Mire, algunos han aplicado cuando en Eclesiastés, en Cantares, perdón, y en Proverbios se habla, dice, hay dos textos en los cuales uno dice, el hombre de quien Dios se desagradare, ¿no? Dice, caerá en mano de mujer extraña. El hombre contra el que Jehová estuviere airado, dice, caerá. O sea, no quiere decir, hermano, que cuando un hombre Dios se desagrada de él, como que Dios lo bota y lo lanza al adulterio. Eso no se puede interpretar así. El hombre contra el que Jehová estuviere airado, dice, caerá. No es que Dios lo entregará a mujer extraña. No es lo mismo que Dios lo entregará a que caerá esa persona. Porque Dios nunca va a hacer eso, hermano. Se desagrada de uno y ya te empuja. Dios nunca te empuja al adulterio, ni a hombres ni a mujeres. Más bien la obra del Espíritu Santo es que uno no cometa adulterio, que uno no cometa fornicación. El Espíritu de Dios se mueve cuando la gente va a robar. El Espíritu de Dios estorba, el Espíritu de Dios hace que la gente se sienta mal, que la gente sienta, gloria a Dios, que lo que está haciendo es mal. Algunos dicen la voz de tu conciencia, pero más que eso es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo interpretamos la palabra de Dios? ¿Por qué entonces dice que te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa? Mire, eso es, ¿por qué? Porque como consecuencia de el pecado del pueblo, entonces venían otras naciones y tomaban el control de Israel, mataban a todos los varones, gloria a Dios, y entonces ellos tomaban a las mujeres, tomaban las viñas, tomaban las casas, y los que habían sembrado su cosecha, por cuanto venía el juicio de Dios como nación, ya no disfrutaban de su cosecha. Alabado sea el Señor. Como venía el juicio de Dios como nación y venían los pueblos enemigos, los babilonios, los asirios, y tomaban al pueblo de Israel, y los que iban, los varones eran los que salían a la guerra, mataban a todos los varones, y entonces se quedaban ellos con las mujeres. Bendito sea el Señor. Es en ese sentido, hermano. Es totalmente diferente aplicar y a decir de como un juicio de Dios, entonces tú te casas y luego tu mujer te va a ser infiel. Eso no se puede aplicar así. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Porque mire, si algo Dios guarda y si algo Dios cuida y Dios ama, es los matrimonios, hermano. Y si algo Dios quiere que esté unido y la obra de Dios trabaja en ese sentido, es para unificar los matrimonios. Bendito sea el Señor. Ahora, es triste, ¿no?, ver cómo es que por consecuencia de lo que era, gloria a Dios, el cautiverio, porque también era otra cosa, que también ellos tomaban el pueblo y se agarraban los jovencitos y los llevaban en cautiverio, o sea, los llevaban, los trasladaban. Habían dos cosas que podían hacer las naciones poderosas cuando venían contra un país. Uno era subyugar ese país, uno era hacerlo vasallo, o sea, hacer que ese pueblo esté bajo el dominio y obedezca, y todo lo que se le imponga, ellos tenían que obedecer. Ahora mire, cuando los asirios vinieron contra la parte norte del pueblo de Israel y se llevaron a toda la parte norte, cuando luego los de Babilonia estaban amenazando, eso era como 100 años después, amenazaban al pueblo de Israel, la parte sur,
Dios usó a Jeremías. Y entonces Dios, a través de Jeremías, le dijo al pueblo que venía Babilonia y que ellos tenían que someterse, que el pueblo de Israel tenía que aceptar el dominio de Babilonia. Pero ¿qué es lo que dijeron los reyes y los príncipes y los sacerdotes? Ellos dijeron: no podemos aceptar el dominio de Babilonia, porque eso es una traición a la patria. Pero eso no era una traición a la patria, eso era algo que Dios había determinado. Era un juicio de Dios, hermano. Pero como ellos se rebelaron contra Dios y contra lo que el profeta de Dios les había dicho, entonces Babilonia, gloria a Dios, sitió al pueblo de Israel y le sucedió cosa terrible. Y entonces Babilonia se ensañó contra el pueblo de Israel. Y luego de eso se llevaron cautivos a todos sus jóvenes, se los llevaron cautivos hacia Babilonia, a todo el pueblo, hermano, llevarlo y trasladarlo en condiciones bien tristes a miles de kilómetros de distancia, bendito sea el Señor, para luego allá sirvan en todas las tareas domésticas como esclavos, bendito sea el nombre de Jesús. Eso era una cosa que ellos se la habían ganado por su rebeldía, su obstinación y por no aceptar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que, gloria a Dios, le vino todo eso. Y mire lo que dice acá en el verso 31: tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Dice: tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. El verso 32 dice: tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Hermano, mire, al rey Sedequías, este rey en Judá, que se rebeló contra Dios y le hizo oposición a el profeta Jeremías, sus hijos fueron degollados delante de él. Eso es duro, hermano, pero eso fue un juicio de Dios por su obstinación y su rebeldía. Alabado sea el Señor. Porque yo lo que veo acá es que usted, cualquier persona, usted es un ser humano, uno se puede descuidar, usted se puede descuidar y puede hacer algo que desagrada a Dios. Pero si se mantuviera el temor a Dios en su corazón, usted reacciona. Cometió un pecado. Usted, luego de cometer el pecado, ¿cómo reacciona después de cometer un pecado? Usted se siente mal, llora, gloria a Dios, se tira al piso, clama perdón y misericordia, o hace como hacen otros, que luego de cometer un pecado, siguen cometiendo pecado y siguen cometiendo pecado y siguen cometiendo pecado. Hay dos maneras de reaccionar, hermano. Una es el que practique, el que comete un pecado y se humilla, y otro es el que comete un pecado y practica el pecado. Ese es el que está mal, grave delante de Dios. Y por eso le vendrá locura y por eso le vendrá azotes terribles. Ahora mire, el hecho de que usted pierda algo, el hecho de que su mujer se vaya y que le pueda suceder, gloria a Dios, o su marido, es por la condición de su marido, de su mujer. Si usted es fiel a Dios, gloria a Dios, y usted puede clamar a Dios, porque hay hermanas que me dicen: pastor, mi esposo se está comunicando con otra mujer, veo llamadas, veo comunicaciones, y siempre le decimos: hermana, ore por su esposo, clame por su esposo, haga ayuno para que Dios lo libre, porque no queremos que un hogar se destruya. Bendito sea el Señor. Pero cuando
Dios, hermano, puede poner un cerco. Dios puede hacer algo. Como lo que pasó con Abraham, por ejemplo. Cuando yo leía que Abraham llegó, gloria a Dios, a un pueblo y la gente miraba a la esposa de Abraham, que era muy bonita, aunque tenía su edad. Pero Abraham dijo: es mi hermana, era su media hermana. Pero el rey y los funcionarios del rey la llevaron a Sara para prepararla para que el rey estuviera con ella. Pero Dios se le apareció al rey y Dios le dijo que lo iba a matar. Alabado sea el Señor. Y el rey dice: Señor, yo con sencillez de corazón, yo he actuado como diciendo, yo no hice un atropello, sino él dijo que era su hermana y yo no he quitado la mujer a nadie. Y entonces Dios le dice: sí, es verdad, porque si lo hubieras hecho, yo te iba a matar. Alabado sea el Señor. Entonces, eso también nosotros tenemos que aprender a orar. El esposo por la esposa por el esposo, para que Dios ponga un cerco, para que Dios te ayude. Alabado sea el Señor. Para que Dios trate con tu esposo, con tu esposa, si están de enamorados, con el enamorado, con la enamorada, para que el enamorado no esté mirando dos ni a tres, porque hay algunos que son picaflor. Acá le llamamos picaflor a hombres o jóvenes que miran a una, dos y a tres al mismo tiempo, y eso está muy mal. Cuando usted ve un joven que está mirando a dos jovencitas, está enamorando a una y con el otro ojo está mirando de reojo está mirando a otra, ese joven está muy mal. No está enamorado, porque cuando uno está enamorado solo tiene ojos para su enamorada. Gloria a Dios, eso es así, hermano. Y yo he visto de personas que están enamorados, pero también dicen dentro de ellos, pero me gusta la otra, me gusta la otra y me gusta la otra. Y puede ser, y están como que es cuestión de definir, gloria a Dios, y decir: a ver, escoge la izquierda o la derecha. Eso no es así, porque cuando uno se enamora, gloria a Dios, uno está bien definido. Uno sabe lo que quiere y sabe. Si usted se enamora de una jovencita, usted sabe que ella es la mujer que Dios le ha dado. Y si usted se enamora de un joven, usted sabe que ese es el hombre que Dios le ha dado. Si eso, gloria a Dios, Dios da la confirmación y Dios aprueba eso, entonces eso va a ser bueno, hermano. Pero que una persona esté mirando dos a tres, eso está mal. Eso habla de una mala condición espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo le digo, ¿no?, aquellas personas que están en esa situación, que no están bien definidos, yo le digo: no le hagas daño a esa jovencita, no le hagas daño a ese joven, porque si no estás bien definido, no le hagas daño. Porque algunos llegan hasta casarse y casados están pensando en otra. Gloria a Dios, que fue su enamorado, que tuvieron algún contacto. Y eso ha pasado, hermano. Y yo conozco casos. Bendito sea el Señor. Se casa con una joven, pero tuvo su enamorada dentro de la iglesia. Y luego de estar casado con esta joven, y recién casado todavía, ni siquiera pasa un año y medio, y ya se está comunicando con la otra hermana que había sido su enamorada. Y hasta se citan en un hotel, y se citan en un parque, y se citan para verse, para comunicarse. Muy mal los dos, ¿no? Mal el que está casado y mal esa hermana. Está muy mal. Bendito sea el Señor.
¿Qué haces con un hombre casado? ¿Qué haces contestando las llamadas o el chateo o los mensajes? Eso está muy mal. Eso no agrada a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso, hermanos, vienen los caos y vienen los problemas, porque el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que ser constante en todo lo que hace, en todas sus decisiones. Bendito sea el Señor. Perseverar, gloria a Dios. No hay peor cosa que ser de doble ánimo, que tener doble pensamiento. No, uno tiene que tener un solo pensamiento. Bendito sea el Señor. Ahora, mire, hermano, las consecuencias como nación son estas. Y iban a perder a sus hijos, y eso pasó. Todo lo que yo estoy leyendo acá, eso pasó con el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Ahora, el verso 47 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Dios enviará guerra. Dios enviará naciones terribles. Miren lo que dice en el verso 41 de Jehová: traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. O sea, eran naciones muy lejanas y que su lengua o el idioma era un idioma que ellos no podían entender. Más o menos es para que usted entienda, hermano. Nosotros estamos en Perú, ¿no? Si eso nos pasara a nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos a Chile, Ecuador, con quienes han habido problemas. Gracias a Dios que ya no estamos en paz. Bolivia, Argentina, Venezuela, Colombia. Pero dice que vendrán sobre ti naciones cuya lengua no entiendas. ¿Por qué? Porque está diciendo que vendrán naciones de lejos, de muy lejos. O sea, esto era terrible. Contra ti, bendito sea el Señor. Gente fiera de rostro, dice, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezca, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría. Y luego el verso 52 dice: pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová te hubiere dado. Alabado sea el Señor. El verso 53, hermano, eso a mí me conmovió, porque usted jamás haría eso. ¿Usted comería carne humana? ¿Usted comería la carne de su padre? Carne humana, digo, de su hijo. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso yo le invito a que lea en su casa el libro de Lamentaciones. Lo escribe Jeremías. Jeremías profetizó. Esto también lo profetizó, gloria a Dios, pero Jeremías pudo ver, hermano, pudo ver el profeta Jeremías el cumplimiento de Deuteronomio 28. Por eso a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque era un profeta de lágrima, porque él pudo ver, experimentar, él contempló cómo es que Israel, el pueblo escogido de Dios, esa nación que Dios había bendecido y engrandecido, habían llegado a tal extremo en el cautiverio, y usted lo va a ver en el libro de Lamentaciones, porque es un lamento. Son solamente 5 capítulos, pero ahí usted va a ver cómo es que
el pueblo de Israel por el sitio. Fueron sitiados por los babilonios durante 2 años y no tenían que comer y se comieron a sus propios hijos. Si usted nunca lo escuchó o lo leyó, ahí lo va a encontrar. Porque dice que llegó un momento en que una mujer se puso de acuerdo con otra. Tenían sus pequeñitos. Y una dijo y se puso de acuerdo con la otra y dijo: hoy comemos a mi hijo y después de unos días matamos a tu hijo y nos los comemos para subsistir. Y dice la palabra, hermano, qué triste, que la gente miraba a su propio hijo, miraba a su hermano, a su hermana, y decía, por el hambre que tenían, y decía, ¿en qué momento lo matamos para podernos comer su carne? Nosotros le llamamos antropófago. Y han habido momentos, yo me acuerdo que en el año 70 y tanto se cayó un avión, creo que en Uruguay, y la gente que cayó en el avión en la nieve, en un monte, no había nada que comer, hermano, y pasaban los días y nadie lo rescataba, y pasaban los días, y entonces la gente comenzó, como había gente que había muerto y como eso había mucho hielo y estaban en estado, no se descomponían, entonces se comieron la carne humana de los otros pasajeros muertos. Qué terrible, es diabólico. La gente en su desesperación hizo eso. Es una maldición, hermano. Para el pueblo de Israel fue una maldición. Bendito sea el Señor. Por eso dice, verso 53, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijas y de tus hijas, de tus hijos y de tus hijas, Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El verso 54 dice, mire, el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado, o sea, el hombre amable, la persona educada, cariñosa, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. O sea, entre esposo y esposa, también el esposo mirará a su esposa y dirá en qué momento muere o en qué momento se le puede matar para comer su carne por la desesperación. Yo diría, hermano, si yo estuviera en una situación así, que no hay nada que comer, yo prefiero morirme. Alabado sea el Señor. Yo prefiero ponerme ahí en la mano de Dios y dejar ahí, gloria a Dios, que Dios haga lo que quiera, pero comer la carne de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos y de ningún ser humano, eso es terrible. Pero yo le digo, porque eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel por su pecado. O sea, Dios no hizo eso, hermano. Lo que Dios hace es soltarte. Lo que Dios hace es quitarte el cerco, quitarte la protección. Dios te quita su ayuda y entonces vienen los enemigos contra ti, vienen las enfermedades. El cerco de Dios, por cuanto tú eres fiel a Dios, es que Dios te pone un sistema inmunológico. Dios te pone un cerco de tal manera que los enemigos no van a poder contra ti. Alabado sea el Señor. Y Dios te bendecirá y te prosperará. Pero si tú dejas a Dios, Dios te quita el cerco. Todo está en el cerco. Todo está en la protección. La ayuda de Dios, hermano, ahí está todo. Si tú obedeces a Dios, tienes el cerco. Si tú desobedeces a Dios, el muro Dios lo quita y eres inmune. Y entonces
vienen todo tipo de males y no hay protección. Entonces, ¿en qué se resume todo esto? Si tú amas a Dios y guardas su palabra, tienes la protección de Dios. Pero si tú no amas a Dios y no guardas su palabra, Dios ya no te va a proteger. Por eso yo amo a Dios con todo mi corazón y guardo su palabra para tener el cerco protector de Dios. Por eso dice la Biblia, para que te vaya bien. Para eso, hermano, maravilloso el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Mire, el verso 56, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadez y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo o a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Quiero que vayamos a a Lamentaciones, ¿no? Después del libro de Jeremías está el libro de Lamentaciones, para que usted lo vea, ¿no? Y nosotros podamos ver por la palabra de Dios el cumplimiento de esto. Gloria a Dios. Que mire, en el capítulo 4, gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Mire lo que dice acá. En el capítulo 4 y el verso 10, dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. O sea, lo comieron, lo cocinaron. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, o sea, del pueblo de Israel. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Bendito sea el Señor. Dice: nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es como tú dices: nunca me va a agarrar un SIDA, nunca me va a agarrar una enfermedad, nunca me va a agarrar la sífilis ni la gonorrea, nunca me va a dar una enfermedad del virus de papiloma humano, nunca me va a dar. La gente dice: no, no me va a pasar, no me van a matar en un tiro en la calle, nunca me va a pasar. A cualquiera le puede pasar, hermano. Pero los que están en adulterio, los fornicarios, los adúlteros, dicen: nunca me va a pasar. Se van a prostíbulo, están con una mujer, con otra mujer, compañera de trabajo, y dicen: nunca me va a pasar. Nunca, no, a mí no, a cualquiera, pero a mí no. No, sí te va a pasar. Es como ellos dijeron, gloria a Dios, dice: nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entraría por la puerta de Jerusalén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice los reyes de la tierra, ni los mismos judíos, porque Jerusalén llegó a ser grande, poderosa, llegó a ser una potencia. Gloria a Dios. Dice el verso 13, dice: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Dice: apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones: nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos.
todo eso, toda su maldad, léalo en su casa, hermano. Uno aprende leyendo la palabra de Dios. Y quiero concluir aquí en el capítulo 28 de Deuteronomio. Seguimos, gloria al Señor. Finalmente, gloria a Dios, dice en el verso 63, y lo dice como 3 veces, dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ni aun, verso 65, entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Eso es la consecuencia del pecado. Eso es lo que se llama la dispersión, es el otro juicio. Una cosa es el cautiverio, que al pueblo se le llevaba, por ejemplo, de Jerusalén a Babilonia, o otro era la dispersión, que es que de un pueblo salgan huyendo a todas las naciones del mundo. No hay cosa como estar en su propio país, hermano. Alabado sea el Señor. Quiero que todos se pongan de pie. Queremos orar por aquellas personas que han venido aquí a la casa de Dios. Y usted ha venido con un problema, con una situación difícil. Usted necesita la ayuda de Dios. Levante su mano. Venga aquí al altar. Queremos orar por aquellas personas que le dicen a Dios: Señor, perdóname, he pecado, he hecho lo malo. Perdóname, Señor, quiero agradarte. Quiero el cerco de tu Espíritu Santo. Quiero que me ayudes, Señor. Y Dios te va a ayudar. Vamos a orar. Toda la iglesia orando, respaldándonos en oración. Vamos a pedirle a Dios la ayuda del cielo, la ayuda divina. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios extienda su mano poderosa y que Dios liberte y cambie y que Dios te ayude. Si estás en una situación difícil, si estás con problemas, pídele la ayuda a Dios, pídele la protección a Dios. Dile: Señor, pon un cerco. Si has perdido la protección de Dios porque has pecado, o nunca tuviste la protección de Dios porque nunca buscaste a Dios, hoy vendrá sobre ti la protección del Dios Todopoderoso. Y vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración y oramos: Padre Celestial, Dios eterno, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, por todas estas vidas, hombres y mujeres. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú los libertes de toda obra del diablo. Señor, Dios mío, perdona todo pecado, toda maldad. Perdona toda iniquidad y desobediencia, Señor. Salva las almas, Señor, liberta a los cautivos para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Toca a cada persona que está aquí, Dios mío, a los creyentes que se han desanimado, desalentado y han pecado, ayúdalos, Padre. Extiende tu mano poderosa y mira los que están enfermos, Señor. Toca a toda persona que tiene un mal, una enfermedad, en el nombre de Jesús, pon tu mano. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Cantamos un coro. Nuestras hermanas nos llevan en esta parte. Señor, llévame a tus atrios.